En este vídeo vamos a estudiar acerca de la operación más importante entre funciones, la composición. Y además vamos a ahondar en el concepto de función inversa y su importancia. La función compuesta de dos funciones, f de x y g de x, representada como f o g de x, es una nueva función en la que la segunda función, g de x, sustituye a la x de la función f de x. Es decir, tenemos una nueva función donde hemos sustituido en el argumento de la primera la segunda función, g de x. Esto lo vamos a ver mucho más fácil con un ejemplo. Y sería, por ejemplo, lo siguiente. F de x seno de x, g de x logaritmo neperiano de x. Si yo quiero hacer la composición de f o g de x, pues donde está el argumento de la primera función, es decir, donde está la x, voy a sustituir la segunda función, es decir, el logaritmo neperiano de x. Luego esto me daría seno del logaritmo neperiano de x. Esto podríamos hacerlo con muchísimas funciones. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más x menos 2. Y g de x pues podría ser, pues, yo qué sé, e elevado a x menos 1. Así. Pues aquí f o g de x sería donde está la x aquí, donde aparece la x, voy a sustituir todo esto donde aparece la x, aquí y aquí. Luego esto sería x al cuadrado, ¿verdad? Y como x es e elevado a x menos 1, pues todo esto al cuadrado más x, y para nosotros x es e elevado a x menos 1, menos 2. Esta sería nuestra composición en este segundo ejemplo. Pues bien, la composición de dos funciones no es conmutativa. Por regla general, f o g de x no es lo mismo que g o f de x. Vamos a ver en nuestro ejemplo anterior, en este que tenemos aquí, cómo sería ahora g o f de x. Bueno, vemos ahora que g o f, ahora lo que hay que hacer es que esta función, seno de x, la vamos a sustituir en el argumento, en el x de esta. Luego me daría logaritmo neperiano de seno de x, que como vemos no es igual al seno del logaritmo neperiano de x, que es lo que nos había dado antes, no tiene nada que ver. Por lo tanto, la composición no es conmutativa. Dos funciones f de x y f menos 1 de x, así es como se representa la inversa, pero no tiene nada que ver este f a la menos 1, esto de f a la menos 1, no tiene nada que ver con el sentido del menos 1 en álgebra, que sería esto, ¿no? 1 partido por f de x. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Esto no representa eso. Representa a la inversa, es un símbolo. ¿De acuerdo? Esto en álgebra sí representa, si yo pongo pues x elevado a menos 1, esto sí es 1 partido por x. Pero aquí cuando ponemos f a la menos 1 de x, no nos referimos, repito, no nos referimos a 1 partido f de x, sino que nos referimos aquí a la inversa de la función f de x. Es una forma de escribir la inversa. Pues bien, dos funciones son inversas si de su composición obtenemos la función identidad o, lo que es lo mismo, la función x. Aquí sí que la composición es conmutativa.
Por ejemplo, vamos a comprobar que estas dos funciones, f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a raíz de x, son inversas. Vamos a hacer f o g, sería sustituir en la x de la primera, aquí, sustituir pues la segunda función, esta función, aquí. Luego sería raíz cuadrada de, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, que es x, ¿verdad? Como vemos, nos da la función identidad. Luego esas dos funciones son inversas. También, si hacemos g compuesta con f, ahora sería sustituir esta función f de x en la x de la función g de x. Es decir, sería raíz cuadrada de x al cuadrado, que también nos da x. Luego estas dos funciones son inversas. Para hallar la inversa de una función, si existe, no siempre va a existir inversa, operamos de la siguiente manera. Lo primero, llamamos y a la función f de x que tengamos, o como se llame, ¿no? G de x, h de x, como se llame. Por ejemplo, imagínense que yo les mando calcular la función inversa de f de x igual a x al cuadrado menos 3. Yo quiero conocer la inversa de esta función. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar a esta función, en vez de f de x, la voy a llamar y. Ahí lo tengo. El segundo paso va a ser despejar la x. Si yo quiero despejar la x, el menos 3 lo voy a pasar sumando, ¿verdad? Me quedaría x al cuadrado igual a y más 3, y ahora hago la raíz cuadrada. X igual a la raíz cuadrada de y más 3. El siguiente paso es intercambiar x e y, es decir, donde aparezca x voy a poner y, y donde aparezca y voy a escribir x. Así, ¿verdad? Y igual a raíz de x más 3. Y ahora simplemente sustituimos donde pone y pongo f de menos 1 de x, que es como pongo yo a la inversa, ¿verdad? Esto. Y esta sería nuestra función inversa. Es un proceso sencillo, ¿verdad? Bien, dos funciones inversas son simétricas respecto a la recta y igual a x, que no es más que la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Además, es muy importante saber que el dominio de una función es el recorrido de su inversa, y el recorrido de una función es el dominio de su inversa. ¿De acuerdo? El dominio de una función es el recorrido de la inversa. El recorrido de una función es el dominio de la inversa. Vamos a ir viendo estas dos propiedades tan importantes que hemos puesto aquí en distintos ejemplos. Ahí tenemos la simetría de las dos funciones, ¿verdad? Y vemos cómo el dominio de una función es el recorrido de la otra. Lógicamente, si en una función tenemos que el punto es x y f de x, esta sería mi función, pues la inversa pues sería, esta sería mi función original, aunque aquí pone la inversa, realmente sería la función original, ¿verdad? Realmente esto no lo vamos a poner así, esto sería f de x y sería esta que está aquí, pues la inversa, ¿verdad? Hombre, obviamente, si esta es inversa de esta, porque esta también es inversa de la otra. Luego, en nuestra función f de x, tenemos que los puntos son del estilo x, f de x, ¿verdad? Luego los valores de x son el dominio, los valores que toma la f de x el recorrido. En f de x, f menos 1 de x, sin embargo, los valores son al revés. F de x, x, ¿verdad? Luego por eso el dominio y el recorrido de ambas funciones pues se intercambian. Por ejemplo, la función seno de x. Su dominio es todo r y su recorrido es menos 1, 1. Yo trazo la recta igual a x. Vamos a hacerlo solo de 0 a 2pi, es decir, en el intervalo, y ahí tendríamos, perdón, en un intervalo de 0 a 2pi, pero estamos haciendo de menos pi a pi, ¿verdad?
pues ahí tendríamos que el dominio del arcoseno sería el intervalo menos 1, 1, ¿verdad? Esto es muy importante. El dominio del arcoseno es ese intervalo menos 1, 1. Esto sería de menos 1 y aquí a 1. Sin embargo, el recorrido del arcoseno es todo R. Fíjate que el dominio del arcoseno es el recorrido del seno y viceversa. El recorrido del arcoseno es el dominio del seno. ¿De acuerdo? Se intercambian dominio y recorrido. Aquí tenemos la tangente. Si yo tengo la recta igual a x, y lo hago pues también de menos pi medios a pi medios en este intervalo, menos pi medios, estoy haciendo en este intervalo, aquí, de menos pi medios a pi medios, vamos a ver el menos ahí, pues evidentemente la función tangente tendría yo que el arco tangente, el que era el recorrido, era el dominio, ¿no? Lo tuvimos desde menos pi medios a pi medios, pues este es ahora nuestro dominio, y, perdón, el recorrido de nuestra función es ahora el dominio, el recorrido de todo R, pues ahora tenemos que es el dominio el que es todo R, y el recorrido pues era, si lo tomamos de pi medios, de menos pi medios a pi medios, pues es menos pi medios, que es ahora el recorrido de nuestro arco tangente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos x al cuadrado, trazamos igual a x, y por simetría, respecto a y a x, ahí tendríamos g de x, que es más raíz de x, y h de x es menos raíz de x, ¿verdad? Ahí tenemos, realmente son dos funciones, ¿verdad? Pero vemos que la raíz es simétrica respecto a la recta y igual a x, respecto a esta recta, la raíz es simétrica de la función x al cuadrado. Obviamente también el dominio de la función x al cuadrado, el dominio en este caso, es todo R, que es el recorrido de la función de estas dos funciones, ¿verdad? El recorrido es R. Y aquí, en la primera, el recorrido era el intervalo de 0 cerrado, porque el 0 lo coge, a más infinito. Pues bien, aquí en la raíz cuadrada, el dominio va a ser el recorrido de la función x al cuadrado, desde 0 incluido hasta más infinito. La función exponencial, el dominio es todo R y la exponencial, ya hemos dicho algunas veces que siempre es positiva. Por lo tanto, trazamos igual a x y la función inversa de la exponencial es la logaritmo neperiano. Si el dominio de la exponencial es todo R, el recorrido del logaritmo es el que es todo R. Y si el recorrido de la exponencial es de 0 a infinito, ahora es el dominio del logaritmo el que va del intervalo abierto de 0 a infinito. Vemos nuevamente que el dominio de la exponencial es el recorrido del logaritmo neperiano y el recorrido de la exponencial el dominio de la logaritmo neperiano. Intercambian las funciones inversas, su dominio y su recorrido. ¿Qué hace una función inversa? Pues lo que hace es que la transformación que hace la función la deshace la inversa. Es como una máquina que deshace lo que ha hecho la función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginemos que tenemos la función f de x, x al cubo. Yo tengo
x igual a 2. Si yo le aplico la función x al cubo, el resultado sería pues 2 al cubo, que es 8. ¿Qué hace la función inversa? Pues va a convertir este 8 que me dio esta función, lo va a convertir nuevamente en 2. Va a deshacer el cambio que ha hecho la función x al cubo. La función inversa es la raíz cúbica de x y hace eso, la raíz cúbica de 8 que vuelve a ser 2. Es decir, la transformación que hace una función la deshace su inversa. Vamos a ver entonces qué funciones qué funciones son inversas de qué funciones. Obviamente, si tengo una función x elevado a n, la inversa sería la raíz enésima de esa función. Por ejemplo, x al cuadrado, ya lo vimos antes, la función inversa es la raíz cuadrada de x. X al cubo, la función inversa, la raíz cúbica de x. Lo mismo ocurre con esto. Si esta función es inversa de esta, es porque esta también es inversa de la otra, ¿verdad? Es decir, f de x igual a raíz enésima de f de x también es la inversa de x elevado a n. O dicho de otra manera, esta tabla se puede leer en los dos sentidos. O sea, de la función aquí a la inversa aquí, o de la función aquí a la inversa en este lado. Se puede leer también. Seguimos. La función exponencial, la inversa es el logaritmo en base a, en base la misma que la base de la exponencial. Y viceversa, el logaritmo en base a de x, su función inversa es la exponencial de base a. Las funciones trigonométricas, pues del seno es el arcoseno, del coseno el arcocoseno y de la tangente el arcotangente. Y viceversa, del arcoseno el seno, del arcocoseno el coseno y del arcotangente la tangente. No ponemos las secante, la cosecante y la cotangente porque sería muy largo, pero sería lo mismo. La inversa de la secante es el arco secante. Y la inversa del arco secante también es la secante. Y así con todas. Las funciones inversas son de gran utilidad al resolver ecuaciones en las que la incógnita está dentro del argumento de una función. Por ejemplo, imaginemos esta ecuación. Todos la sabemos resolver, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos así? Nosotros cuando tenemos una ecuación con raíces, elevamos al cuadrado. Pues lo hacemos porque realmente la incógnita está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, para hacerla desaparecer, la raíz cuadrada, aplico la función inversa de la raíz en ambos miembros. ¿Cuál es la función inversa de la raíz cuadrada? Pues x al cuadrado, ¿no? O sea, el cuadrado de esa función. Y con esto, que a nosotros lo hemos visto muchas veces y no nos extraña, hacemos que la raíz y el cuadrado se simplifican. Lo mismo se va a simplificar cuando estén aplicadas dos funciones inversas entre sí. Y esto me daría, ¿no? Pues x menos 1 igual a 9, que esto sería x igual a 9 más 1, que es 10. Esta es la solución a esa ecuación. Vamos a ver otra. Por ejemplo, 10 elevado a x menos 1 igual a 2. Vemos que la incógnita, la x, está en el argumento de esa exponencial, dentro del argumento. Para resolverlo, aplico la función inversa de 10 elevado a algo, que es el logaritmo en base 10, o que es lo mismo, el logaritmo, el 10 elevado a x, ¿verdad? Aplicando el logaritmo decimal en ambos lados, recordad que no hace falta poner logaritmo en base 10, cuando pongo log ya es en base 10, y cuando pongo ln ya es logaritmo neperiano, que es en base e. Pues bien, aquí hacemos lo mismo, el logaritmo y la exponencial se simplifican y me queda el argumento, es decir, x menos 1 igual a logaritmo de 2. Despejo x y me sale 1 más logaritmo de 2, lo que dé eso, no hace falta calcularlo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, arcoseno de x partido por 3 igual a pi cuartos. El x partido por 3, la incógnita, está dentro, ¿verdad?,
del argumento del arcoseno. Para quitar el arcoseno, tengo que aplicar la inversa del arcoseno. La inversa del arcoseno hemos visto que es la función seno en los dos miembros. Y aquí, nuevamente, ¿cuál es el seno del arcoseno? Pues el argumento. Luego me quedaría que x partido por 3 es el seno de pi cuartos, que era 45 grados, que es raíz de 2 partido por 2. ¿Verdad? Si despego x, me quedaría, pues este 3 pasaría multiplicando ya que está dividiendo y me daría 3 por raíz de 2 partido por 2. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.